Muy buenos de nuevo. Quería saludaros a todos para este otro webinar más, otro vídeo más que vamos a subir. Y bueno, sobre todo a las personas con las que menos interactuamos, porque bueno, sé que vais un poco por vuestra cuenta, porque la vida personal o profesional no os permite bien venir a la que son las clases en directo o incluso interactuar con nosotros, porque mandáis los mails fuera de lo que es el horario comercial y os respondemos en horario comercial, entonces no interactuamos de forma directa. Nada, mandaros un saludo y mucho ánimo, que continuéis con el ritmo que lleváis, que vais muy bien. Y por supuesto animaros, así en algún momento podéis asistir a una de nuestras clases en directo para poder interactuar de forma directa y poder resolver las dudas en directo. Bien, ¿de qué trata este webinar o de qué trata este vídeo? Es introductorio al Poder Judicial, al que está previsto en la Constitución española y al que posteriormente en los esquemas complementamos con la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar o daros todo el conocimiento posible de cara a que perfeccionéis el conocimiento de este tema, porque es muy básico y muy bueno y muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a ver es el concepto de poder judicial. Nos estamos refiriendo a una de las instituciones que está prevista en la Constitución española como los tres poderes o tres pilares que nos predica lo que es nuestra propia Constitución, ¿no? Tenemos por un lado lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que es del cual vamos a hablar. El concepto como tal, que esto no va a salir como tal en una pregunta de examen, si se os puede llegar a preguntar cuál de las siguientes es o no es un poder previsto o contemplado en la Constitución como instituciones públicas, que serían los tres que hemos citado anteriormente, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial, por este orden. Bien, el concepto de poder judicial es simplemente que es una institución pública contemplada en la Constitución española y es aquella encargada de aplicar lo que es la justicia en España a través de los diferentes órganos que tiene, que son jueces o tribunales, ¿de acuerdo? El concepto es introductorio, sobre todo para que tengáis claro qué es el Poder Judicial y en qué se diferencia con respecto al resto de poderes. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este pequeño tutorial, en este pequeño vídeo? Son una serie de conceptos que es necesario saber y conocer antes de estudiar el Poder Judicial en sí. ¿Por qué? Porque conforme empecéis a estudiarlo, vais a ver que aparecen conceptos, nombres que realmente no están explicados como tal en los propios esquemas, ¿vale? Porque se sobreentiende de que anteriormente ya se han explicado. Para eso, crear este tutorial y sobre todo esta documentación. Bien, ¿cuáles son los conceptos primero que tenemos que conocer antes de pasar a estudiar este tema? Los conceptos son los siguientes: jurisdicción, competencia, juez, magistrado y tribunal. Cada uno de ellos es un nombre diferente al otro, tiene por tanto una definición diferente, debemos de comprenderlas todas y sobre todo saber que el conjunto de ellos opera dentro de lo que es el Poder Judicial. Vamos a verlos uno por uno. El primero, jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la potestad de aplicar el derecho en un caso concreto. Es decir, es la capacidad legal que otorga una ley a un órgano para poder actuar en un juicio en concreto, en un juicio específico, ¿no? Bien. El siguiente es competencia. Está muy ligado al de jurisdicción, porque la competencia es la capacidad ya material o territorial de actuar en un sector o ámbito concreto, no solo en un juicio, sino en todos los relacionados con su competencia. Si, por ejemplo, estamos hablando de competencia material, sería la rama penal, por ejemplo, pues un juez que tenga competencia en materia penal conocerá de todos los juicios o de todos los pleitos en materia penal dentro de su competencia territorial, ¿de acuerdo? Y si estamos hablando solo de competencia territorial, pues estamos hablando de un juez o tribunal que pueda actuar dentro de lo que es de un determinado territorio, como puede ser, por ejemplo, los juzgados superiores de justicia, que tienen competencia únicamente dentro del territorio de la comunidad autónoma. ¿Bien? De acuerdo. El siguiente concepto es el de juez. Un juez es un órgano unipersonal, es decir, es una autoridad por sí solo, pero solo está formada por una única persona. Y el juez en sí es el primer empleo que obtienen las personas que han superado las oposiciones a la carrera judicial.
Tras salir del centro de formación se les nombra juez como tal. ¿De acuerdo? A los 3 o 5 años pueden ascender a la siguiente categoría que se denomina magistrado, que es el empleo siguiente a juez. Es también por sí solo un órgano unipersonal y tiene capacidad suficiente para un determinado juzgado judicial el solo. ¿De acuerdo? Y el siguiente es el de tribunal. El tribunal es un órgano colegiado. ¿Cuál es la diferencia básica entre un órgano unipersonal y un órgano colegiado? Básicamente que en el órgano colegiado siempre nos vamos a encontrar con que hay varias personas, no solo una. Como mínimo, salvo a órganos colegiados muy específicos, como mínimo siempre nos vamos a encontrar a 3 personas. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es la diferencia básica. Ahora vamos con una parte muy importante. Hemos puesto aquí la jurisdicción ordinaria española. Esto es como si estuviéramos viendo lo que es pues, la justicia en España, los diferentes juzgados que existen en un mapa conceptual. ¿Vale? Hemos puesto de fondo un pequeño triángulo porque existe realmente una jerarquía. Es decir, lo que situamos en la parte más alta son, digamos, superiores con respecto a los que tienen inmediatamente por debajo. Bien, si empezamos por arriba, empezamos por el órgano, digamos, superior, nos encontramos con el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en la jurisdicción ordinaria es el máximo ente, ¿de acuerdo? En el significado lo hemos puesto instancia superior con jurisdicción en toda España. Tiene, digamos, capacidad de actuar en todo el territorio nacional, ¿vale? Justamente por debajo nos encontramos a lo que es la Audiencia Nacional, ¿vale? Se encuentra inmediatamente ligado al Tribunal Supremo y también tiene jurisdicción en toda España. ¿Cuál es la diferencia entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? En cada uno de ellos se le otorga, digamos, una serie de competencias. Pese a que tengan salas con los mismos nombres o más o menos, en función del asunto a tratar, pues se tratará en la Audiencia Nacional o bien el Tribunal Supremo. Lo que al final sucede es que a cada sala de cada órgano se le atribuye unas competencias y si queremos, digamos, entenderlo de forma lógica, pues sería que mientras más importante es la materia, pues se le otorga a un órgano más cualificado, ¿vale? Y están más cualificados, pues mientras más para arriba estén. Por ejemplo, no es lo mismo enjuiciar a un consejero de una comunidad autónoma que al presidente o incluso un ministro. Al ministro, por la importancia que tiene, porque es a nivel nacional, se le juzgaría en la sala segunda del Tribunal Supremo, que se denomina sala de lo penal, mientras que si estamos hablando de un consejero, pues puede ir perfectamente o bien al TSJ o bien a la Audiencia Nacional en relación al tipo de delito que haya cometido y en función de qué sea el asunto, ¿no? Pero por lo menos para entenderlo a grosso modo, porque esto sí se explica de forma minuciosa en lo que son ya el esquema en sí de las clases en directo. ¿De acuerdo? Bien, inmediatamente por debajo de la Audiencia Nacional tenemos el Tribunal Superior de Justicia, que existe uno en cada territorio autonómico. Es decir, cada comunidad autónoma tiene un Tribunal Superior de Justicia con el nombre de esa comunidad autónoma. Bien, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y así en cada comunidad. ¿De acuerdo? Inmediatamente por debajo al Tribunal Superior de Justicia tenemos lo que es la Audiencia Provincial y Primera Instancia de Instrucción, que son, digamos, las salas o juzgados que se tratan a nivel bien municipal o provincial en función de si es el primer juicio, primera instancia, o bien es un recurso o un tema bastante importante, por lo que ya sí se iría directamente a la audiencia provincial. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es conceptos básicos para lo que es encuadrarlo, muy sencillito y fácil de entender antes de explicar en los esquemas ya las competencias de cada uno. Bien, ahora ¿de qué vamos a hablar? Hemos visto por un lado la jurisdicción ordinaria en España. Ahora tenemos que destacar paralelamente otro tipo de jurisdicción que no es la ordinaria, la vamos a denominar especial, aunque no es así, pero es de cara a entenderlo, es la jurisdicción especial. No depende jerárquicamente de la jurisdicción ordinaria, pero en algunos casos van a tener una relación laboral, por decirlo de alguna manera. Es decir, está relacionado con la justicia, pero no está vinculado de forma orgánica a la jurisdicción ordinaria. Vamos a verlo. Bien. Órganos independientes que forman parte de la jurisdicción especial y no tienen nada que ver con la jurisdicción ordinaria, pero sí con la justicia. Bien, ¿quiénes son estos? Por un lado tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución española.
¿de acuerdo? Es decir, estaría en el mismo escalón jerárquico que el Tribunal Supremo, pero no encuadrado dentro de la jurisdicción ordinaria porque forma parte de la jurisdicción especial. Por otro lado, tenemos el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal no depende de la jurisdicción ordinaria, ¿vale? Es la defensa pública del Estado. El Ministerio Fiscal es, digamos, quien acusa a las personas de quienes han cometido el delito cuando tiene capacidad para actuar, pero se persona como parte, no para juzgar, ¿de acuerdo? Por otro lado está el Tribunal de Cuentas, que es un tribunal que está encargado de, digamos, de comprobar, incluso sancionar de forma administrativa a todo aquel, porque pueden ser tanto órganos, generalmente son órganos públicos o organismos públicos, todo aquel que haya recibido por activa o por pasiva dinero público, ¿de acuerdo? Si ya observa la necesidad de acudir a un juicio penal y demás, entonces sí acudirían a la justicia ordinaria, pero no se encuentra vinculado a la justicia ordinaria, está totalmente separado. Y por último está ahí en un espacio dudoso los juzgados de paz. Los juzgados de paz antiguamente sí tenían un uso, digamos, más habitual, pero hoy en día lo podemos denominar, para entenderlo, porque en el tema ya lo explicamos muy detalladamente, es como una especie de registro civil a nivel municipal, ¿vale? Para que las personas que residen en un municipio, cuando tengan que hacer trámites sencillos, no tengan que desplazarse a la provincia o a la capital para hacer un trámite como puede ser inscribir a un bebé, cuando fallece alguien, pues inscribir que ha muerto, en fin, casarse, cosas relacionadas con materia civil, ¿de acuerdo? Para esas son las funciones de los juzgados de paz. Y por último, hacemos una clasificación, ¿vale? Para que entendamos la diferencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Título para nosotros, para entendernos, para poder clasificarlo y saber diferenciarlo. Por un lado tenemos lo que hemos hablado antes en la jurisdicción ordinaria, que es el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial y Juzgado de Primera Instancia y Instrucción. Están de más a menos. Y entre paréntesis hemos puesto el tema de jurisdicción y competencia, porque lo que hay que saber mayormente para examen es la jurisdicción y en qué tienen competencia. El resto no se suele preguntar mucho. En cambio, la jurisdicción especial se estudian en temas diferentes cada uno. El Ministerio Fiscal sí lo estudiamos en este tema. Y lo que se suele caer para examen es la composición de cada uno de ellos, los miembros que forman parte de cada uno de ellos y sobre todo las competencias que tienen cada uno de ellos. Como puede ser, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, una pregunta de examen sobre sus competencias, sobre el recurso, sobre la cuestión de constitucionalidad y demás, va a entrar sí o sí. Eso hay que seguir, es muy fácil de diferenciar, pero hay que estudiarlo. En el Ministerio Fiscal es raro que pregunten algo, pero si hacen alguna pregunta va a ser, por ejemplo, sobre quién es el fiscal general del Estado, que es un cargo en este caso político. Y el Tribunal de Cuentas suelen preguntar sobre su tiempo de mandato o sobre la composición del mismo, que también lo estudiamos de forma independiente. Hemos tachado a los juzgados de paz porque realmente no forman parte de la jurisdicción especial, estarían más bien encauzados aquí. Lo único que pasa es que hay que separarlo del resto, porque no enjuicia materias penales, no enjuicia materias sociales, ni contenciosos administrativos, ni nada por el estilo. Son como una especie de sede del registro civil, ¿de acuerdo? Para más generalmente materias civiles, pero se diferencia mucho del resto. La persona que está encargada del juzgado de paz no, se le denomina juez de paz, pero no es juez como tal. Es decir, no tiene capacidad como la tienen esta gente, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí el vídeo tutorial introductorio al Poder Judicial. Esperamos que os sirva de ayuda y misma operativa que siempre. Cuando tengáis una duda sobre esto o sobre cualquier materia, mandadla a través de mails o de los grupos de WhatsApp y estaremos encantados de resolverla. ¿De acuerdo? Un saludo y mucho ánimo con el estudio.